Bien, amigo, voy a desarrollar un ejercicio de dinámica. Dice, determine los productos de inercia. Nos pide determinar los productos de inercia en Y, la inercia en YZ, XZ de la placa delgada. La masa del material por unidad, dice, de área es de 0.5 por pieza al cuadrado. Bien, ahora para desarrollar, como estas son placas, vamos a hacer una placa 1, placa 2 y acá esto vamos a llamar la placa 3. ¿Por qué? Porque esta placa 3 se encuentra en la misma placa 2. Entonces como si fuera un agujero, lo vamos a restar. Placa 1 más placa 2 menos placa 3. Bien, entonces para eso vamos a hacer por acá, a sacar su centro de masa de cada placa. Acá tenemos el eje Y, Z y X. Mediante la placa 1, nuestra placa 2 está por acá. Ahora vamos a sacar su centro de masa de la placa 1, vamos a llamarle un G1, que va a estar un Y'. Y acá está X' y también Z, que va a ser Z'. Bien, las distancias acá en la placa 1 tenemos distancia en X y en Y. En Y sabemos que es 0.3, entonces la mitad que va a ser, tenemos en XG1 va a ser igual a 0.15 pies. Bien, ahora esto es en YG. Ahora también tenemos la distancia en X, que es 0.5 pies. Entonces vamos a tener acá una distancia, esta distancia, que va a ser en XG1, que va a ser igual a 0, la mitad de 0.5, que va a ser a 0.25 pies. Bien, ahora la placa 2, hacemos lo mismo, su centro de masa hasta acá. Acá vamos a tener un Z', vamos a tener un X2'. Para no confundirse con la placa anterior, vamos a ponerle 2'. En Y también vamos a tener un Y2'. Bien, las distancias, acá tenemos la distancia en Z y en X. Entonces en Z, como es 0.6 pies, entonces la mitad acá va a ser, tenemos el ZG2, que va a ser igual a 0.3 pies. Ahora la distancia en X, que es 0.5, entonces la mitad acá tenemos en XG2, que va a ser igual a 0.25 pies. Bien, ahora para la placa 3, vamos a hacer la parte acá. La placa 3 se encuentra acá, el círculo, ¿no? Entonces vamos a sacar su centro de masa. Esta es nuestra placa número 3. Entonces acá el centro de masa, vamos a componerte, está como este es nuestro eje Z, este es Y y este es X. Entonces acá va a ser nuestro Z', porque la primera placa es prima, 2' y acá es 3'. Y acá entonces también en X 3' y en Y 3'. Las distancias, acá las distancias tenemos la distancia en X y en Z. Para Z, que es 0.6, entonces la mitad que va a ser acá, y esta distancia, que va a ser Z, acá es G3, ZG3 igual a 0.3 pies. En X, que es 0.5, entonces la mitad acá en XG3 es igual a 0.20, en X 0.25 pies. Es esta distancia. Bien, entonces ya tenemos
los centros de masa. Ahora vamos a hallar las masas, o sea, la masa de la placa 1, la masa de la placa 2 y de la placa 3. Vamos a hallar por acá la masa de la placa 1, que va a ser igual. Como nos dice acá que dice la masa de material por unidad de área es de 0.5, dice por unidad de la área, entonces para todo va a ser 0.5 por, para la placa 1, que esta distancia va a ser 0.3 por esta distancia que es 0.5. Bien, entonces esto va a ser igual a 0.075 Luc. Bien, para la masa 2, que es en la placa 2, que es 0.5 por en la placa 2, que es 0.6 por 0.5. 0.6 por 0.5, que va a ser igual a 0.15 Luc. 15 Luc, ¿no? Ya, entonces, para la masa 3, que es en la placa 3, que va a ser 0.5 por, como es una circunferencia, entonces el área es pi r cuadrado, entonces es pi por el radio que es 0.1, entonces va a ser 0.1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 0.0157 Luc. Bien, entonces ya tenemos las tres masas. Ahora vamos a lo que nos piden. Como nos piden la inercia, acá la inercia en X, Y va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la inercia en X', Y', más la masa por el XG y YG, más, vamos a sumar, va a ser toda la fórmula, entonces más la inercia en X2' y Y2', más la masa, que es para la placa 2 ya, por XG, YG, menos, como le había dicho que la placa 3 lo vamos a restar, menos la inercia en X3' y Y3', más la masa en XG y YG. Bien, entonces ahora la inercia en X, Y va a ser igual. Ahora va a ser esto, la inercia en X, Y va a ser igual a la integral de X' y Y' con respecto al área, más la masa para la placa 1, que va a ser 0.075 por en XG. Vamos a la placa 1, vemos XG que es 0.25 por YG que es 0.15. Bien, entonces más pasa a la placa 2, que va a ser igual que la integral en X2', Y2' con respecto al área, más la masa para la placa 2, que es 0.15 por en XG, para la placa 2, XG que es 0.25 por YG no tenemos en la placa 2, entonces va a ser 0, menos, vamos a la placa número 3, que va a ser igual que la integral en X3' y Y3' con respecto al área, más el área, la masa,
en la placa 3, que va a ser 0.0157 por XG. XG tenemos que 0.25 por YG. Por YG acá no tenemos, entonces va a ser 0. Pero entonces desarrollando acá vamos a tener el I, X, Y va a ser igual a esta integral, que va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque es simétrica, por simetría. O sea, si yo tengo este lado con este lado van a ser iguales y este lado con este lado van a ser iguales, entonces van a ser simétricos. Por simetría, entonces van a ser 0, todas estas integrales van a ser 0, entonces vamos a decir 0 más 0.075 por 0.25 por 0.15, ¿no? Que va a ser, sí, ya, esto va a ser 0 más 0.028 más, como esto acá hay un 0, entonces todo esto va a ser 0, acá igual va a ser 0. Entonces prácticamente la inercia en XY nos va a salir 0.028 sobre 10 al cuadrado. Ya tenemos la inercia en XY. Para la inercia en YZ, ahora en YZ, vamos a hacer lo mismo. Para la inercia en YZ va a ser igual, vamos a hacer lo mismo ya, no vamos a poner ya que la fórmula, porque en la misma fórmula, que va a ser 0, más la masa para la placa número 1, que va a ser 0.075 por, ahora vamos a poner acá la formulita para igual a la inercia, que es en Y', Z', más la masa en YG, ZG. Y ahora vamos a hacer ya no vamos a poner esta fórmula, sino ya va a ser igual a esto sabemos que es 0 para las tres placas, que es 0, más la masa para la placa 1, que es 0.075 por el YG, más la placa 1 y YG, que es 0.15 por ZG. No va a haber en la placa 1 ZG, entonces va a ser 0 más, para esto va a ser 0, para la placa 2 0, ya sabemos que es el número de esta integral, más la masa en la placa 2, que es 0.15 por YG en la placa 2, que no va a haber, que va a ser 0, por ZG, que es 0.3, menos vamos a la placa 3, también va a ser 0, ya por la simetría, más la masa en la placa 3, que va a ser 0.0157 por el YG. YG lo tenemos acá, va a ser 0 por ZG, que es 0.3. Entonces acá está olvidando la inercia en YZ va a ser igual, acá tenemos un 0, que va a dar 0, acá también 0 y 0. Entonces la inercia en XZ va a ser 0, ¿no? Sobre 10 al cuadrado. Bien, entonces para hallar, nos falta ya la inercia en XZ. Para XZ entonces vamos a borrar por acá. Vamos a borrar por acá porque ya no nos da, no hay espacio. Bien, entonces ahora vamos a hallar la inercia
en xz, que va a ser igual a la inercia en x', z', más la masa en xg, zg. Llegué a la formulita, ya. Ahora vamos a hacer la inercia en xz, va a ser igual, va a ser 0, ¿no? 0, más la masa para la placa 1, que va a ser 0.075, por en xg para la placa 1, xg que es 0.25, por el zg, que no va a haber zg, va a ser 0, más 0, ¿no? Más la masa para la placa 2, que es 0.15, por xg en la placa 2, que va a ser 0.25, por zg, que va a ser 0.3, menos, ahora para la placa número 3, vas a ahorrar por acá, menos, este también es 0, más la masa para la placa 3, que es 0.0157, por el xg, que es 0.25, por zg, que es 0.3. Bien, entonces ahora la inercia en xz va a ser igual como acá en 0, entonces esto va a ser 0. Ahora acá 0.15 por 0.25 por 0.3, que va a ser 0.0112, menos, porque acá es menos, multiplicando esto nos va a dar 1.125 por 10 a la menos 3. Entonces la inercia en xz va a ser igual, restando esto, nos va a dar 0.0175 por 10 al cuadrado. Bien. Ya, eso es lo que nos piden las inercias en xz, yz y xz.